¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Sebastián Mitchell, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Viene de regreso. También era embajador en nuestro país antes del golpe de Estado que sacó del poder a los socialistas en Bolivia. Antes había sido viceministro de Gestión Comunicacional. Es abogado y hoy nos acompaña para hacer un análisis sobre la situación en América Latina. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Don Oscar, muy agradecido por la invitación. Cuando partía de Venezuela, usted me hizo la última entrevista que yo di acá y esa es la primera vez que estoy en medios también. Agradecido de verlo. Muy contento de que hayas vuelto. Gracias, don Oscar. ¿Qué significa ese regreso? Desde el punto de vista de la evaluación de lo que acaba de ocurrir, de lo que recién ocurrió en Bolivia, un golpe de Estado, un desalojo inconstitucional del gobierno legítimo y constitucional de Evo Morales. En esa entrevista que hablábamos, yo le comentaba, porque yo venía de Buenos Aires, de haberme reunido con Evo antes de entrar a Bolivia a coordinar las cosas. Y él me decía, esto nos va a dar tres cosas, ¿no? Este mal momento que estamos viviendo nos va a dar tres cosas. Primero, a ver quiénes son amigos en las buenas y en las malas, ¿no? Y realmente hemos aprendido que tenemos demasiados amigos de verdad. Sí. Esa ha sido una cosa linda en todo el mundo, una resistencia muy fuerte. Segundo, nos va a demostrar si estamos hechos de la madera que la historia necesita o no, ¿no? Y con debilidades, con temores, con cosas que hemos vivido, hemos, creo, estado a la altura. Y tercero, nuestra capacidad de aprendizaje. Porque nunca te caes si no tienes también un reconocimiento de errores. O sea, te caes porque no has estado acertado. Nadie se cae solamente porque sí. Porque el otro siempre va a buscar la vía de ganarte, democráticamente, insurreccionalmente. Siempre va a estar la tentación al otro lado. Y el que tiene que estar atento y no cometer ni un error y estar un paso adelante eres tú. Y los errores más importantes, porque Bolivia disfrutaba de una economía estable, desde el punto de vista político también era un país estable. Parecía que se había construido consensos entre todos los sectores alrededor de un modelo que incluía a todos y favorecía quizás también a todos los sectores. Y al final aparece el fantasma de la insurrección, del derrocamiento. Sí. Creo que no nos dimos cuenta oportunamente que habían escenarios diferentes en el 2019 ya. Si bien es cierto, teníamos mayoría, ganamos esa elección, nos acercamos al 50%, le sacamos más de 10 puntos de ventaja al segundo, que era Carlos Mesa. Había elementos diferentes en la sociedad. Se había roto la hegemonía. La hegemonía en Bolivia, eso de un sentido común único, de que la nacionalización había sido la clave del relanzamiento económico, el tema de que las transferencias a la sociedad civil eran la solución para cerrar la brecha de la pobreza, de que la productividad era la clave, de que distribuir las tierras había mejorado la producción agroindustrial porque los grandes terratenientes se habían vuelto acopiadores e industriales. Habíamos forzado a que ellos den un salto en vez de solamente el acopio o la producción de tierra con toda esa lógica feudal del trato al campesino que había. Habíamos dado al campesino su propiedad, el campesino había desarrollado una nueva relación positiva con el agroindustrial, en la minería habíamos puesto los límites, teníamos ingresos tributarios, teníamos ingresos por exportaciones, teníamos por primera vez la construcción de un país y ese sentido común que era hegemónico en la última elección se había roto. Primer elemento que no lo supimos distinguir oportunamente. ¿Por qué se rompe? Porque no hay hegemonía ni sentido común que se construya al infinito. El sentido común hay que alimentarlo permanentemente. Y segundo, porque en ese sentido común, que es una cosa grande, amplia, que nos beneficia a todos, pero nunca directamente a mí, pero sabemos que es el paraguas que nos beneficia a todos, se empezó a generar una estrategia muy dura
de inyecciones de odio. El 2019 estuvo marcado por el odio. Primero al comienzo de año con el tema político, a mediados de año con el tema de los incendios en toda la franja, Brasil, Australia, África, Bolivia, Perú. Y en Bolivia hubo una insistente carga de que esos incendios eran básicamente por la política ambiental del Estado, cuando era un fenómeno natural. Y después ahí se descubrió que ese mismo aparato que habían instalado sirvió para generar odio durante el golpe, que se estaban violando menores en los caminos, en los puntos de bloqueo de resistencia, de que se había fusilado gente, de no sé qué, y se logró inyectar odio. Han detectado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Washington, ha detectado primero 16 trolls, personas falsas que empezaron a generar noticias mentirosas, a través de las redes. Montar 16 personas y 50.000 bots que replicaban automáticamente eso y te generaba un clima como de sentido común muy fuerte, si quieres verlo, llamarlo contrahegemónico, ¿no? O sea, esa hegemonía de sentido común de que todo iba bien, se metió una vertiente de miedo que es muy potente y por supuesto casi $50.000 que salían desde una cuenta en Panamá que pagaban a las redes sociales para que eso se difunda mucho más. O sea, esos 50.000 bots además estaban pauteados en redes sociales. Y también hubo una campaña, yo calculo 2 años antes de estas elecciones en las que gana Evo, de descrédito y para afectar la imagen de Evo Morales por el tema constitucional y su reelección. Sí, eso fue parte de lo que se dio al principio, al principio del año 2019, que tenía que ver con esa no elección, ¿no? Se empezó a meter estas cuentas con el tema de la política. Ahí comenzó la campaña de odio. Ese mismo aparato sirvió en los incendios y ese mismo aparato sirvió durante la denuncia falsa de fraude, ¿no? Hoy ya básicamente se ha logrado comprobar, los equipos que se llevaron a investigar en ese momento con los informes sirvieron. De hecho, el candidato opositor nunca pudo decir en esta mesa, habido esto, se dedicaba a decir que había un colosal, un monumental fraude, pero nunca logró mostrar una mesa donde se haya hecho esto. Las universidades ya han visto la tendencia, las universidades han investigado, periódicos globales han investigado, y ya queda claro que las tres cosas, el odio a la constitucionalidad de Evo, el incendio y la denuncia de fraude, que fue lo que detonó finalmente el golpe, habían sido todas inducciones de este grupo, ¿no? La IDH ya ha determinado que ha sido este grupo de bots y de trolls que han generado estas noticias falsas. Y así lo dice como tal el informe, ¿no? Que difundieron información falsa. Ahora, a pesar de la estabilidad económica y política, los sectores más conservadores, más reaccionarios, siguen amenazando, siguen manteniendo estrategias insurreccionales. No terminan de entender que hay una nueva realidad en América Latina y no terminan de incorporarse en el nuevo modelo que también los beneficia. ¿Qué pasa? ¿Es una falta de actualización, una falta de conciencia? ¿Los procesos hegemónicos alternativos no los incluyen realmente? ¿Qué ocurre? ¿Por qué insisten en la insurrección? Y es en general en toda América Latina. Hemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay una transmisión, una entrega del poder de manera democrática, limpia, y aún así, y a partir de ahí incluso se inicia una etapa de persecución judicial, de encarcelamiento, de acoso, de amenaza. ¿Qué ocurre? Pero me respondes, por favor, después en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba, embajador Sebastián, ¿qué ocurre? Porque a pesar de la estabilidad económica, de la estabilidad política, de la construcción de consensos que incluyen a todos, porque hay sectores que insisten en el derrocamiento, en la insurrección? ¿Qué ocurre allí? ¿Será que América Latina no puede dar un salto definitivo con el respaldo de todos los sectores a una etapa de modernidad, de mayor justicia social?
Ninguno de los modelos de lo que se ha llamado la ola progresista que comienza el 2000 los ha amenazado pese al discurso. Exacto. No lo ha pasado en Argentina, no ha pasado en Brasil, no ha pasado en Venezuela, no ha pasado en Bolivia. Han tenido garantías jurídicas. Totalmente, y el buen momento económico les ha ayudado también. O sea, yo creo que si uno pregunta a los bancos en Bolivia, a la agroindustria en Bolivia, a los sectores productivos de Bolivia, nunca han tenido un mejor momento que los últimos 15 años. Incluso en el planeta entero se valoraba el modelo boliviano, el milagro boliviano. Pero no es suficiente, parece, el que no los amenace, sino para ellos es más duro no tener una posición de privilegio, no tener una posición que les permita decidir los recursos nacionales. No basta que no estén amenazados y que haya un clima favorable, ellos quieren decidir la renta nacional, que es un tema duro. Yo creo que un segundo tiene que ver con un desprecio escondido de clase, Sí, sí. ¿no? Definitivamente. No aguanta que los subalternos gobiernen. Ellos creen que los subalternos nacieron para estar siempre allá abajo. No les gustan los subalternos allá arriba, hablando de tú a tú, pidiéndole un favor al subalterno. Prefieren ellos dar o una orden a ese subalterno o ser ellos mismos los que gobiernen. No es un tema de amenaza. Salvador Allende decía, esos sectores que están esperando con mano ajena recuperar privilegios y granjerías que una sociedad capitalista siempre les da, ¿no? Creo que pasa por ahí. Y ha pasado con Espartaco, entonces, con los esclavos que se han querido rebelar contra los independentistas en América Latina. Siempre ha habido esto, ¿no? Ha habido un intento de ir con toda la furia contra aquellos que no quieren ese orden. ¿Qué hacer para incorporarlos? Han sido incorporados y yo creo que no hay que cambiar la posición. O sea, una mala experiencia no nos tiene que llevar a una sociedad que degenera, una sociedad que los violenta, una sociedad que es peor. Pero creo que esta experiencia es positiva, ¿no? Ellos han apostado por esto y después ha sido un fracaso económico en Bolivia. O sea, la gente que ha apostado por ese golpe, que ha financiado ese golpe, hoy debe estar demasiado arrepentida. Porque la Bolivia que yo vi cuando tomé mi vacación y me fui a ver el último mes electoral del 2019, de restaurantes, de producción, de fábricas abiertas, de almacenes, de tiendas, una sociedad de luces muy moderna, a la ciudad que yo vi días antes de la elección, donde todo se alquilaba, todo estaba cerrado, todo se remataba, era un golpe demasiado duro. Y si bien es cierto, se construye para todos en Bolivia, creo que de ese periodo de dictadura, que ha coincidido con una crisis política y una crisis sanitaria, el peor perjudicado ha sido justamente este sector. Sí, sí. Porque finalmente nuestro sector, nuestra base popular, la que siempre está esperanzada con nosotros, al día siguiente volvió a preparar un cake, una torta, y salió a venderla en pedazos a la calle. Además hay un aprendizaje de por medio. Y los pobres somos ese resilientes. Esquema de relaciones de poder. Y los pobres somos más resilientes, nos adaptamos más fácilmente a las adversidades, tenemos costos menores, trabajamos para vivir y el grueso de la población boliviana trabaja en eso, ¿no? Al final arregló con un repuesto y salió a hacer transporte otra vez cuando se acabó la crisis. Al final volviste a cocinar una hamburguesa y la volviste a vender en la calle. Es más fácil para ellos rearmar que rearme el que tiene que rearmar sus impuestos, el que tiene que contratar personal, el que tiene que contratar obreros, el que tiene que traer maquinaria, insumos afuera. O sea, al final la estabilidad le conviene mucho más a este sector que tiene tantos privilegios. Claro. El rol de las instituciones, porque en el golpe de Estado se confabularon el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. En Bolivia, o por lo menos yo quiero creer, seguramente hubo al interior algún sector que tenía esta misma posición, ya no ante el subalterno, sino dejar de ser los subalternos, ¿no? Pero yo me inclino más por la hipótesis del maletín negro, ¿no? No creo que haya sido una posición institucional, no creo que haya sido un debate institucional. Ha sido, y lo ha dicho así, el candidato que salió tercero, Camacho, que fue el gran impulsor y la cara visible del golpe, lo dijo claramente, ¿no? Se fue mi papá, el que se reunió con todos ellos y puso los recursos.
O sea, hubo ahí dinero en los altos mandos, en la Fuerza Armada para que y en la tomaran una policía. posición Básicamente en contra 3 el gobierno. comandantes, en 3 personas. El rol de la OEA, que fue decisivo para que se rompiera el hilo constitucional. Ahí tiene que ver con cosas más profundas, ¿no? Tiene que ver con por qué queremos un proceso de integración, por qué la OEA para todos los países ha sido tan importante, por qué siempre nos ha gustado que exista la OEA, por qué hemos apostado a que la violación de los derechos humanos lo vea una instancia supranacional, por qué queremos que esté vinculada a la salud, por qué queremos que esté vinculada a la democracia. Y se ha vuelto un escenario que debate solamente posiciones políticas. Entonces está perdiendo su propia legitimidad. Yo creo que el rol de Almagro es muy duro. Yo personalmente soy una persona que cree en los procesos de integración, pero en Bolivia hay un debate abierto muy grande entre quienes pensamos que hay que ir a luchar para que una persona como Almagro, que ha sido nefasta para la OEA, no esté más, y gente que cree que no solamente es Almagro, sino es la institución que está diseñada de esa forma, y hay mucha gente que piensa que Bolivia debería retirarse de la OEA. Y la necesidad de potenciar otros procesos de integración, como el CELAC, por ejemplo. Sí, y ese es un debate muy largo, ¿no? O sea, ¿queremos UNASUR? Sí, queremos. ¿Queremos CELAC? Sí, queremos. Pero no pueden ser todos los procesos de integración solamente una reunión de un signo autoafirmativo, ¿no? La OEA es un signo de derecha autoafirmativo, entonces hagamos un signo de izquierda autoafirmativo, y necesitamos que la gente se vuelva loca, necesitamos procesos de integración que cuando se estén desintegrando, cuando hay un país que los amenace, en América Latina hay un levantamiento masivo que lo impida. Necesitamos que los beneficios de la integración se vean en la gente, necesitamos que la gente sepa que su cuenta de banco es legítima en todas partes sin pagar costos de traslado del dinero, que le pueden sacar dinero en cualquier lugar y no sea nada, que su teléfono le sirva en cualquier lugar, que su certificado de profesión, de formación le sirva para ejercer en cualquier lugar, que pueda circular libremente sin tener que pagar visas, ni plata, ni nada en cualquier lugar. Cuando hagamos que tú te enfermas en cualquier lugar de América Latina y tenga el Estado la obligación de atenderte. Cuando tengamos procesos de integración que realmente les beneficien intensamente al ciudadano. Cuando vos digas, oye, estoy enfermo, me voy a este país que está más desarrollado y ahí me atiendo gratis. Ese va a ser el momento en que cuando alguien quiera tumbar un proceso de integración, el pueblo se levante, tome calles y tiene que ver con... Pero pareciera que la OEA no encaja en eso. No. Por su propia naturaleza, ¿no? Y por la influencia que ejerce Estados Unidos. Sí, ese es el gran problema, la influencia financiera que ejerce Estados Unidos. Y 2, lo que le pasa a todo organismo internacional. Se acostumbran a sueldos y ventajas y privilegios y modos de vida demasiado ostentosos, principescos. Incluso está en el corazón del imperio, ¿no? Sí, es un castillo. Pero más allá de dónde está físicamente, creo que cuando entras a un organismo internacional y te gustan esos privilegios, lo que más te asusta ya no es que tu organismo deje de cumplir su misión, sino de que pierde el financiamiento, ¿no? Al final, el objetivo de un organismo internacional se vuelve conseguir financiamiento y mantener este estándar de privilegios. Vienen elecciones. Este es un año en que en América Latina se van a producir varias elecciones. En casi todas, el progresismo, los sectores de cambio tienen la primera oportunidad. En Ecuador, la izquierda acaba de triunfar. El proceso constituyente en Chile, las elecciones ya el próximo año de Colombia, que asoman la posibilidad de una victoria de la izquierda o de la centroizquierda o de los sectores progresistas. Perú. Verónica Mendoza. Sin embargo, pareciera un progresismo distinto al que vivimos al inicio de la década del año 2000. Un progresismo sin extremos, donde la gente busca el centro, la conciliación y sobre todo la solución a sus problemas. ¿Qué cree de este nuevo proceso, de este nuevo ciclo progresista en América Latina? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Sebastián, te preguntaba acerca de lo que parece un nuevo ciclo progresista en América Latina. Vienen 9 procesos electorales este año en América Latina. México está en manos de la centroizquierda, se recuperó Argentina, Bolivia, Ecuador va encaminado a un triunfo del correísmo, pero también está Perú, Colombia, con procesos de cambio importantes. Pero la gente anda buscando como posiciones menos extremas, se está ubicando más en el centro, está haciendo síntesis de las posiciones antagónicas. ¿Cómo ves este nuevo ciclo progresista en América Latina, después de un breve ciclo de restauración conservadora? Este principio de milenio trajo en América Latina procesos de revolución democrática muy intensos. Líderes que venían convencidos de una historia de lucha muy fuerte. Entonces fue un periodo revolucionario muy intenso, de transformaciones muy profundas, de disputa de capital muy profundas y de redistribución del ingreso muy profundas. Luego de llegar a estabilizar este tiempo, vino un proceso de restauración conservadora muy fuerte. O sea, lo conservador llegó con mucha fuerza, amparados también en el triunfo de Trump. Sí. Y en debilidades del progresismo también. Claro, en la obligación de dar respuesta al día a día, con poco tiempo para hacer política. Y Piñera, Bolsonaro, Macri, te daban una señal de que había en la región una restauración conservadora. Sí, sí. Otros llaman más oligárquica, porque no solamente la conservadora. Y fue un periodo que no fue bueno para los países. Yo creo que nadie en los mismos países valoraría lo de Piñera como bueno. De hecho, su aprobación llegó a estar al 5%. Sí, sí. Hoy creo que su recuperación está al 14%, es muy bajo. Lo de Bolsonaro, salvo por líderes fanáticos, está muy mal. Lo de Macri salió demasiado mal. PPK y todos los que le vinieron en Perú han llevado al extremo. Yanine Áñez en Bolivia en un año ha logrado llevar un país a 30 años atrás, porque con Yanine quedamos peor que a la salida de las dictaduras en los 80. Creo que en todas partes ha sido tan malo que ha sido un ciclo conservador muy corto, ¿no? Una restauración muy corta. En Bolivia 11 meses, en otros países 4 años, lo que dura el periodo constitucional, con un desgaste muy fuerte de los grupos de centro derecha, pero un deterioro también de su base electoral, porque el grupo empresarial, el grupo clase media, se ha visto deteriorado con este proceso de restauración. Y observamos ya el fin del ciclo neoliberal que se inicia en los años 80 en América Latina y en el planeta entero. Y existe un relanzamiento progresista, un relanzamiento de la izquierda, y ahí concuerdo contigo, diferente a la primera parte, diferente al proceso que encabezaron Lula, Néstor, Evo, Chávez, cuando llegaron todos juntos y llegaron a un siglo de transformaciones revolucionarias muy fuertes. Y creo que hoy la sociedad te está pidiendo otra vez un proceso de expansión, pero también un proceso de administración, porque habían tantas cosas pendientes y estos hombres asumieron en sí la carga de todas las frustraciones de una sociedad, ¿no? Queremos esto mejor, y estaban siempre impulsando transformaciones, y hoy día la gente quiere, sí, esa gente que está de nuestro lado, sí, esa gente que vive las causas del sector popular, pero queremos que un poco de pausa, ¿no? Queremos que nos administren bien, ¿no? Claro. O sea, es la etapa de la gestión, podríamos decirlo. Si usted ve Fernández en Argentina, es un perfil muy parecido al que tiene Luis Arce en Bolivia, es un perfil muy parecido al que puede tener Andrés Manuel en México. O sea, son procesos de estabilidad de las revoluciones, de las transformaciones, y que quieren que la gente del sector popular, la gente que está comprometida con los sectores más necesitados, lleven adelante esto. La gente que valora las grandes transformaciones de la primera, los primeros 15 años del milenio, del 2000 al 2015, digamos,
todo lo que se ha hecho lo valoran positivamente, pero ahora quieren un poco parar las grandes transformaciones y un poco la administración, un poco la gestión, un poco que esa transformación grande, de gran reforma de Estado, termine de aterrizar lentamente en beneficio de los más necesitados. Ahora, concentrarse en la gestión, en la administración, no debilita aún más no debilita estos procesos, en tanto descuidan la necesidad de la política, de cambiar las relaciones de poder, cambiar las relaciones sociales, construir nuevas instituciones. Como lo decía hace unos días el presidente Maduro, reinventar la hegemonía, renovar la hegemonía. ¿No hay ese peligro? Sí, existe ese peligro. Y ahí es importante entender a Gramsci, ¿no? Exacto. O sea, Gramsci te plantea que hay dos formas de tener lo que ahora llamamos gobernabilidad, ¿no? O haces la gobernabilidad por la vía represiva o haces la gobernabilidad por la vía del sentido común. De la hegemonía. ¿No? Entonces, cuando la gente habla de hegemonía, la gente lo ve como algo horroroso, como si fuera una dictadura. Una dictadura. Y todo lo contrario, hegemonía es el lado amable de un consenso, porque la otra forma de buscar consenso es la represión. Hegemonía es construir consenso, alianzas, integrar a todos los sectores en una visión compartida. De repente sí es forzar a todos a la alianza, a la visión compartida, porque la hegemonía no se trabaja a nivel de élite, ¿no? Hay una forma que es un acuerdo político, pero para que ese acuerdo político se dé, en la sociedad tiene que haber un consenso de qué es eso, ¿no? O sea, un consenso fundado en la cultura, un consenso fundado en la ideología, en la identidad, en la religión, en las metas de largo plazo. Entonces, la construcción de hegemonía es vital para un gobierno democrático. O sea, solamente entiendes la posibilidad de hacer largo un periodo democrático, de ganar elecciones, dar continuidad a tus procesos, construyendo hegemonía. Entonces, hay que perderle miedo a la palabra hegemonía. La palabra hegemonía más bien es, mira, yo sí quiero estar en la política presente mucho tiempo, pero no quiero hacerlo a patadas y puñetes. Cuando yo digo hegemonía, quiero hacerlo porque te estoy seduciendo, te estoy convenciendo, quiero que tú y todos tengan la misma idea que yo tengo. Y ahí en la historia han habido dos procesos, ¿no? Primero el proceso que hizo Chávez, que fue hacer lo más difícil, ¿no? Construcción de una hegemonía desde que asumo la responsabilidad, voy, vengo, no sé qué, y tengo un trayecto de 10 años construyendo una sociedad, una hegemonía para ganar la elección. Claro. Y otro es, gano la elección y desde el poder, de lo que decía Gramsci, desde las trincheras del poder, era su obsesión, por eso él quiso dar una toma a lo leninista, ¿no? O sea, el asalto del poder. Y desde ahí construir la hegemonía. Desde el Estado es el gran generador de ideología, decía Gramsci. Una vez que tengo el Estado, ahí doy muestras de la solidaridad. O sea, si quiero construir una hegemonía de una sociedad justa que redistribuye todo, es desde el Estado que tengo que dar asistencia, tengo que hacer transferencias a la sociedad. O sea, Gramsci sí te planteaba que la mejor forma de ideologizar una sociedad, de generar un sentido común, de generar una lógica, una visión de país única, era desde el Estado, ¿no? Claro. Él sí era un enamorado de las trincheras del poder. Por eso también lo castigan con tanta fuerza. Y claro, él también, su perspectiva de construcción era en pleno auge del fascismo italiano, ¿no? Entonces, ahí se entiende que un fascismo que te pegaba, que te violentaba, te mandaba a pegar, te desaparecía, te torturaba, él sí tenía la idea de que había que tomar de sorpresa ese Estado fascista y desde ahí lanzar una nueva ideología. ¿Dónde queda el rol, en ese esquema, el rol del capital y el rol del poder popular? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Sebastián, te preguntaba acerca del rol entonces del capital, en ese esquema del capital, del poder popular, incluso pensando en Venezuela, el rol decisivo, fundamental de las Fuerzas Armadas. Son tres preguntas fundamentales para entender cómo se tiene que gobernar en América Latina. En América Latina, exacto. Primero, yo creo que ya hemos aprendido todos que la negación del capital no pasaba por ahí. O sea, sí. El capital ya hace no es acabar más de 100 con años, el capital.
Claro. Lo han demostrado hace 150 años más y durante todo el siglo XX se ha dado cuenta de eso, de que es verdad. La gran disputa de la humanidad es por capital. O sea, no hay, yo creo, sectores que estén, tenemos que destruir el capital, ¿no? O sea, hay una disputa permanente del capital. Y en esta disputa permanente de capital, entre una élite que sí está organizada, que es pequeña, que tiene la visión que decíamos, que está sesgada por un desprecio a lo subalterno, que se siente predestinada a subalternizar al resto, el resto queda muy débil. Y el poder popular es fundamental para que los pobres podamos ir contra los ricos a disputar. Y eso va más allá de Marx, eso nos lleva a la Revolución Francesa. Para que una sociedad funcione bien, tiene que haber una sociedad en equilibrio de poderes, ¿no? Lo ha hecho la sociedad norteamericana también, en sus pesos y contrapesos, ¿no? Alexis de Tocqueville era claro en eso. O sea, una sociedad puede funcionar solamente en un equilibrio de pesos y contrapesos. Los teóricos más débiles siempre nos quieren decir, eso tiene que ser con los tres poderes del Estado. Pero también hay sociedades donde el poder de una realeza es tan fuerte que lo que tú tienes que fortalecer es un ejecutivo muy fuerte para que lo equilibre. Y en sociedades tan desiguales como las de América Latina, donde los ricos tienen tanta fuerza, tanto poder, se les permite hacer tantas cosas, tienen poder sobre jueces, tienen poder sobre políticos, tienen poder sobre bancas, tienen poder que te pueden presionar de tal forma que necesitas política fuerte. Donde tienes economías muy fuerte, necesitas política muy fuerte. Y tratar de evitar que el que tiene todo el dinero, que ya es un poder en sí, el poder más importante de repente, más fuerte que un político, o sea, yo te garantizo que el que tiene mucha plata tiene más poder que el que tiene mucha política. Hay que equilibrar eso. Lo peligroso en América Latina es cuando ese que tiene demasiada plata, ese sector que tiene demasiado poder económico, tiene además demasiado poder político. Ahí es el momento que los subalternos ya no tienen ninguna posibilidad de reclamar sus derechos. Por eso la importancia del poder popular. La importancia del poder popular y la construcción de identidad, que yo sienta orgulloso de ser sector popular, y esa identidad hay que permearla a todas las instituciones, que yo sea de un gobierno popular y me siento orgulloso de ser un ingeniero de obras de un gobierno popular, que yo sea un gran economista financiero que tiene que ver traspasos y pagos y intercambios comerciales con todo el mundo de un gobierno popular, y lo mismo un militar orgulloso de ser de un gobierno popular y no ser un militar al servicio de una élite, de una casta. La construcción de identidad es muy fuerte en lo que habíamos hablado hace rato, en la hegemonía. El capital, ¿cómo entra allí? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo construir consensos con el capital? ¿Cómo compartir una visión con el capital? El capital está ahí. El capital es el petróleo. El capital son las tierras, el capital es el dinero en los bancos. Ya la disputa del capital es lo que va. O sea, el capital está, el capital no hay que asignarle un rol, el capital existe. Si tú tienes una cuenta y tienes dólares, por más que Trump prohíba que entran dólares a Venezuela, el dólar no necesita pasaporte ni pasaje, va a entrar. No hay que preocuparse del capital. La economía busca maneras de... El capital siempre va a gozar de buena salud. Siempre va a estar la riqueza, va a estar el litio, va a estar los minerales. Eso es el capital. Eso es el capital en sí. Ya no es el capital que conocía Marx, que solamente es la plusvalía del salario monetizado y que tú le pagabas poco y vendías el producto de ese obrero en mucho. Hoy el capital es mucho más explosivo en la modernidad. El conocimiento es capital, las tradiciones son capital, los paisajes son capital, lo puedes vender. Hoy puedes vender todo, lo puedes monetizar todo. Entonces el capital está, no hay que preocuparse de incorporarlo. El capital se va a incorporar solo. Lo que hay que gestionarlo. Lo que hay que hacer es disputarlo. Disputarlo para el sector que tú crees. Cuando tú crees que ese capital tiene que concentrarse en una élite predestinada de brillantes, está bien. Cuando tú crees que ese capital lo tienes que distribuir en la población, estás hablando de que tú eres un bloque popular. Y para que ese bloque popular pueda estar en condiciones de disputar, tienes que organizar el poder popular. Un poder popular con capital, dirías. Es que eso quiere tu base. Tu base no quiere empoderarte a ti para que tú destruyas el capital. Tu base quiere empoderarte a ti para que le des capital de infraestructura. Infraestructura es acera, infraestructura es calle, es un buen colegio, una buena universidad, es agua potable, es luz. Eso es capital también. O sea, las infraestructuras son uno de los capitales, los activos más importantes que tienen los estados, las organizaciones. El público. Entonces, tu base te está empoderando para que tú contrates el mejor servicio eléctrico, la mejor agua.
Es eso, o sea, tu base nunca te va a empoderar para que tú te vuelvas loquito contra el capital. Te va a empoderar para que tú distribuyas capital entre los que necesiten, que tú sepas armonizar la sociedad, que tú sepas cobrar impuestos a una élite que gana demasiado y ese impuesto lo puedas distribuir, aunque sea como renta. La renta no es mala per se, ¿no? Ahora, las exageraciones, sí, las distorsiones. Está ahí cuando se distorsiona todo, cuando se desestimula todo. Pero la renta es positivo. Cuando yo escucho gente que dice, no, la renta minera en Bolivia, la renta gasífera, agradecer que tenemos renta. La renta es un factor preponderante para hacer justicia social. Eso no hay que negarlo. Ahora, cuando todo se limita a eso y ya dejas de producir y dejas de tener una relación sana con el capital internacional, no, ahí es donde está el problema. Los Estados Unidos, ¿cómo entra en ese esquema, en esa visión? ¿Cuál es el rol actual de los Estados Unidos? Pensando bajo el supuesto de que también en Estados Unidos ha surgido unas tendencias progresistas. Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Sebastián, el rol de los Estados Unidos, bajo el supuesto de que también Estados Unidos vive un ciclo progresista. A ver, rápido para con los demócratas en el poder. Caracterizar ahora a Estados Unidos. Ajá. Es un ejemplo de vocación de decisión de ser un imperio gravitante. Su fundación en el Destino Manifiesto está, ¿no? Una vocación de ser expansivo. O sea, no es que la casualidad le dio y de repente apareció. Hay un diseño para eso. Y en esa construcción de diseño hay gente interesantísima, gente brillante que ha aportado a la construcción de un sistema de Estado, de un sistema institucional, gente fundamental. El mismo Washington es un hombre fundamental. Hay Jefferson, es un tipo de un diseño bárbaro, de estructuras de búsqueda de igualdad, de sistemas tributarios impresionantes, así un tipo brillante. Tienes tipos racistas como Jackson, tienes tipos como Lincoln, tienes tipos expansionistas agresivos como el primer Roosevelt, ¿no? Tienes luces y sombras permanentemente, tienes gente que ha salido allá reclamando el tema de la igualdad de derechos, en el tema racismo, tienes el tema de liberación de esclavos en su momento. O sea, es un país que sirve mucho para analizar porque tiene luces y sombras. Más allá de estas luces y sombras internas y de gente interesante y de gente nefasta como Bush, como Trump, que ha salido en la historia de Estados Unidos, también tienes momentos interesantes. Ahora, después de eso, ellos son un imperio y la conducta de imperio históricamente es la misma, ¿no? Son países que están convencidos de que son el centro y de que tienen toda una periferia a la cual tienen que ir de forma expansiva. Y si para eso tienen que usar su cultura, la van a imponer. Si para eso tienen que usar su ejército, lo van a usar. Si para eso tienen que usar su presión financiera, económica, la van a usar. Si para eso tienen que mandar a su religión oficial y evangelizar y convertirte, lo van a hacer. Esos son los mecanismos que usa cualquier imperio. Y por supuesto, Estados Unidos es un imperio. Y la forma de expansión natural de los imperios es hacia lo que está cerca, ¿no? Lamentablemente, el víctima principal es México, Centroamérica, que no termina de construir lo que los países sudamericanos tenemos, ¿no? Una convicción plena de nuestra independencia. Por eso nos encanta nuestra historia de la independencia y nuestros héroes, el día de nuestra fundación los agasajamos y nuestra cabeza está en países más cerca, está un poco más matizada. Quizá México ha logrado construir una identidad para resistir ahí, pero el resto está no tan intensa, la veo en Centroamérica y Caribe como sí lo veo en Sudamérica. En Sudamérica somos más convencidos de nuestra independencia. Entonces, para ellos es muy difícil porque tienes ahí abajito, en tu zona natural de expansión, países muy convencidos de su existencia, de su ser y de su nacionalismo, ¿no? Porque claro, en Europa hay un nacionalismo étnico que termina siendo medio racista, medio feo, ¿no? Medio nazi, ¿no? Sí. Pero en América Latina nuestro nacionalismo es terriblemente popular, igualitario, progresista, ¿no? Que es lo que un poco no le cuadra solidario a los partidos de izquierda de Europa. Pues son nacionalistas, no se diga nacionalistas, porque para ellos es una muy mala palabra por su historia.
¿no? Porque ellos sí ven el tema nacionalismo como un tema étnico. En un continente de mestizos como nosotros, el nacionalismo es básicamente mi soberanía, ¿no? Es soberanista. En esa relación estamos con Estados Unidos. Yo sí creo que los imperios tienen una conducta que busca sus intereses, son expoliadores por naturaleza, todos los imperios, en todas partes. Lo que pasa es que para nosotros la historia de Estados Unidos es más cercana, porque están ahí cerquita. Seguramente otros países de otros lugares verán el imperio con otro color, con otro nombre, con otro signo ideológico, pero los imperios siempre operan. Y hay una regla general de los imperios. Yo no conozco un imperio que haya sido militarmente derrotado, que haya sido derrotado, alguna batalla emblemática habrá, pero los imperios llegan a un momento de expansión tan grande que se chocan con otro imperio que piensa exactamente igual que ellos. He visto imperios peleándose, he visto imperios que se caen solos, no he visto imperios derrotados. Al imperio hay que resistirlo, al imperio hay que saber jugar con sus reglas, pero no hay que volverse loquito tampoco contra los imperios. ¿Cuál debe ser la relación del progresismo, de la revolución de América Latina con relación a Estados Unidos? ¿Cómo contener? Es que es bien complejo porque... Y además, ¿cómo relacionarse con imperios emergentes? Porque China creo que entendió que ya la disputa no es solamente por mercado, sino que la disputa tiene que ser cultural, ideológica también. Hegemonía. Hegemonía. Así como en nuestros países... Pero se dieron cuenta recién. Los imperios también saben que tienen que construir hegemonía, porque si no se van a debilitar en esa lucha entre ellos. Creo que en ese sentido los países chicos tenemos que seguir impulsando el carácter de un mundo multipolar. Claro. Lo que más daña a un imperio es generar un consenso, una hegemonía, un sentido común de que el mundo tiene que ser multipolar, de que un país de 50.000 habitantes tiene el mismo voto que un país de 400 millones como Estados Unidos, de que todos queremos que se discutan las cosas, de que él no pueda poner una sanción unilateral, de que eso está mal, de que eso es un abuso, de que eso es una expoliación, de que eso es un robo. Los países pequeños tenemos que seguir insistiendo en que hayan 4 o 5 grandes imperios y que tengan entre ellos capacidad de veto. No hay que dejar que Estados Unidos tenga una capacidad de expansión. Si queremos luchar contra el imperio, tenemos que saber que lo que más le daña es la construcción de un mundo multipolar, nunca más un mundo unipolar. Bipolar quizá, pero mejor multipolar. Que haya una Turquía emergente, que haya una China que económicamente le está amenazando, que haya una Rusia que no permite que le toque mucho su zona de expansión ahí al este de Europa, ¿no? Entonces hay que lograr que el mundo sea multipolar. Mientras más ocupados están entre ellos, más tiempo tenemos nosotros para construir igualdad, justicia social en nuestros países, sin tener que estar peleando contra algo que nunca en la historia ha funcionado. O sea, yo no conozco la historia de un imperio que haya sido derrotado por sus subalternos. Claro. Conozco imperios que se han vuelto decadentes, conozco imperios que ya no han podido sostener su expansión. Autodestruidos. Colapsan. Hay que esperar a eso. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por este análisis situacional. Sebastián Michel, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en nuestro país. Muchísimas gracias, seguimos conversando. Y bueno, las puertas de análisis situacional de Globovisión están a la orden. Un gusto estar en Globovisión, me siento como en casa, me saludé con mucha gente conocida, con muchos amigos de tanto tiempo y le agradezco la invitación una vez más. Es realmente lindo y siempre me da una sensación de que el programa debió durar 4 horas. Sí, quedaron muchas cosas por tocar otros temas y profundizar, pero seguimos conversando. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.